Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el cuarto tema. Les dije en el tema pasado que dos competencias tienen que ver con la parte de la personalidad, la conducta, el crecimiento personal, cómo uno se desempeña. Y estas dos competencias que vamos a ver, la cuarta y la quinta, en mi opinión me parece que son muy importantes, pero tienen un enfoque hacia el desarrollo de la tarea, hacia tener productos creativos o innovadores que puedan darte más potencia en el mercado. Y bueno, hablaremos del quinto, que es el de control de la gestión. Pero hoy, en este cuarto tema, vamos a hablar de una metodología que se llama Design Thinking en inglés, que es como una forma de pensamiento creativo. Aquí se les está pidiendo que adquieran un libro muy sencillito, ¿sí? Que es el Design Thinking para principiantes, que habla de los pasos para lograr un proceso de pensamiento y diseño de productos. Y hay otro que de Tim Brown, que es el diseño, el cambio. Este también es importante que lo tengan. ¿Y qué es lo que pasa? En el mundo de la ingeniería, ahí se desarrolló una metodología para crear o rediseñar los productos. O sea, cuando ustedes ven los teléfonos celulares o ven los tableros de los autos o ven una forma de dar servicio en un banco con los procedimientos o las colas para hacer trámites, cuando están bien hechos, evidentemente, lo que está detrás de eso es un proceso de pensamiento con una herramienta, que es la que les digo, que se llama Design Thinking, ¿ya? Donde establecen una serie de parámetros y criterios para el análisis del producto o del servicio, con ciertos criterios, ellos le llaman ergonómicos. Cuando estamos hablando de productos, artículos, estamos hablando de ergonomía, que tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano y la comodidad para poder para manipular ese tipo de productos. O sea, pensar en un control de televisión. La curvatura, lo largo, la cantidad de botones, la distancia, todo eso que hace que la experiencia sea mucho más útil, se llama un diseño ergonómico. En el caso de los servicios, también existe la ergonomía, pero la ergonomía se refiere más que al producto físico, a la forma de tramitología o de aplicación del servicio que le es más cómodo y que pone en el centro a la propia persona, ¿no? Entonces, un consultor, y dije en el primer capítulo, debe de reinventarse, pero ¿con qué método? ¿Cómo te reinventas? ¿Por pura generación espontánea, inspiración, porque te da la corazonada? Definitivamente no. Sino que uno tiene que comprender cómo está el mercado y preguntarse si el producto que nosotros vendemos, el servicio que nosotros damos, es el adecuado, y si no, hay que entrar en un proceso de rediseño de ese producto. La creatividad no es simple inspiración, o como nos quieren vender a veces bueno, pues se le ocurrió, si no mal recuerdo, Tomás Alva Edison dice que él aprendió de los fracasos y le pagaban por los fracasos, no por el acierto. Porque si uno quiere ver que por un invento que fue exitoso, le fue bien a ese creativo, no. Él fracasó muchas veces, pero si tiene un método de diseño, va encontrando las soluciones para tener un mejor producto. Entonces, un consultor en sus competencias debe tener una herramienta, tanto para sus propios productos como también para los otros. Entonces, Design Thinking también puede ayudarte a desarrollar políticas públicas. Sí existen muchas herramientas y muchos métodos para el diseño de políticas públicas. Esta no es una herramienta para diseñar específicamente políticas públicas, sino para el diseño de cualquier producto. Tiene los grandes pasos. Dentro de esos grandes pasos puede incorporarse metodologías para el diseño de las políticas públicas, como
el impacto socioeconómico, el valor presupuestal, o sea, todo tipo de herramientas que son de la política pública per se. Pero esta nos permite darle una estructura y una orientación. Pero para eso, o para tus productos, o sea, yo quiero, en este momento, hablé hace rato en otra clase de la inteligencia artificial, ¿cómo va a impactar en mi proceso de consultoría y qué debo de rediseñar de mis productos para considerar? Ahora inteligencia artificial. Antes, hace 2 años o 3 años, estábamos hablando de Big Data, ¿sí? Y antes de Big Data estábamos hablando de redes sociales, siguen siendo vigentes, pero yo me acuerdo cuando empezaba Twitter, entonces, ¿cómo rediseña mi consultoría y mi comunicación en Twitter? Y luego, ¿cómo puedo aprovechar para la segmentación a través de la Big Data? Y ahora voy a tener que pensar cómo la inteligencia artificial me va a ayudar o me puede inhibir mi propio proceso de consultoría. Y antes de que existiera todo eso, pues eran posiblemente el Word. Me acuerdo de algunas campañas en los años del 2000, finales de los 90, compaginar textos en Word era así como lo novedoso para mandar cartas. Obviamente ahora ya no se imagina uno haciendo eso. Probablemente te imaginas haciendo tweets. Pues la inteligencia artificial ahora te va a hacer el tweet por ti. ¿Y eso es bueno o eso es malo? No lo sabemos. Depende del producto y cómo lo tengas diseñado. Entonces, es importante que tengamos un diseño. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar una metodología de diseño para que podamos tener nuestros productos y los productos de nuestros clientes diseñados. O sea, es una herramienta que sirve para los dos lados. Cuando uno está frente a un cliente que tiene un problema, vamos a suponer que implementó una política pública y esa política pública le atrajo críticas de la opinión pública, llámese la prensa, llámese grupos de poder o factor, y tiene que rediseñarlo para seguir cautivando a su electorado, pero inhibiendo esas críticas. Entonces empezamos a ver el producto. Vamos a suponer que yo hice, que es, por decir un ejemplo, diseñamos una política social en donde dábamos vales de despensas. Pero entonces tenemos a un grupo criticando tu política social de vales de despensa. ¿Cómo lo rediseñas para que las personas tengan el beneficio, pero que otros también se puedan beneficiar? Podemos llegar a un ejemplo de economía circular, donde alguien provee esa despensa, pero a la vez tú apoyes ese comercio, puede ser. ¿Cómo lo rediseñamos? Entonces empezamos a platicar y a presentar ideas. Ojo, en el design thinking, cualquier idea, perdón por la expresión, pero por más estúpida que parezca, es una idea. Aquí no se vale calificar, clasificar una idea y desechar, sino todas se construyen, porque donde se desechan es en la construcción del prototipo y es donde se prueba una idea. Pero en el momento de la idea, todas juegan, todas pueden ser válidas. Personas que cuando empiezas a establecer ideas nuevas, empiezan a pensar y decir, no, eso no se puede, son las personas que deben de salir del proceso. Muchas veces dices, oye, ¿y si hacemos esto? No, eso no se puede porque la ley, no sé qué. Eso no se puede porque el presupuesto. Eso no se puede porque no tenemos la gente. Eso no se puede. Esas personas no son sanas para un proceso de pensamiento creativo y de diseño de productos. Entonces, lo primero que tienes que conformar es un equipo de diseño que va a empezar a generar ideas. Pero para generar ideas, ese equipo tiene que ir a investigar sin prejuicios la experiencia del uso de ese producto o ese sistema. O sea, yo tengo una política pública, dijimos, la de vales de despensa. Bueno, ¿qué piensan los beneficiarios? ¿Cómo les llega? ¿Les gusta lo que les damos? ¿Piensan que eso es bueno? ¿Puede modificarse? ¿Puede eliminarse? Entonces empezamos a comprender la experiencia que tienen sobre ese producto. Y luego empezamos a provocar ideas.
¿qué pasa si? Y aquí voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo tenía un proceso de ayuda a una comunidad indígena y mi lógica fue, voy a generar despensas, pero no despensas prefabricadas, sino cada persona hacía su construcción de aquello que querían consumir. Entonces a una señora le gustaba, voy a poner así claro, un jabón de una marca y otra jabón. Yo no me preocupaba por eso porque se construía a medida. Y tuvimos mucho éxito y empezó a crecer. Luego, donde estaba, decidieron poner a alguien, porque yo subía otra responsabilidad, y pusieron a una persona. Y él dijo, es mucha laboriosidad, muy complejo, me multiplica el gasto y me afecta en la logística estar teniendo casi la construcción de despensa por persona. Voy a hacer un cuadro básico y esa la vamos a meter. Yo le dije, Vera, creo que vas a fracasar porque la persona que le gustan las sardinas no le gusta el atún. Pero además entre las sardinas una le gusta el Calmex y otra le gusta, no me acuerdo, la Moderna, no me acuerdo cómo se llama otra marca. No te metas en esa lógica porque entonces te van a empezar a rechazar. No. Y en efecto, su proceso fue más eficiente. ¿Pero qué pasó? Que las mujeres empezaron a irse del programa. Porque lo que les daban, por lo que les cobraban, porque era una despensa, sí era de menor precio, es igual que como lo hacía yo. Pero yo no quiero el frijol negro, yo quiero frijol bayo. Entonces ya no lo quiero. Entonces, por esos detalles que nunca pensamos en el consumidor, que él no estudió lo que quería el consumidor, fracasó una política pública. Entonces, muchos administradores piensan en la eficacia de su proceso y no en la satisfacción de su cliente. Tú como consultor no puedes pensar en tu proceso si no piensas en la satisfacción de tu cliente. Entonces tienes que empezar a preguntarle a tu cliente cómo mi proceso, mi producto te ayuda a ti y cuál ha sido su experiencia. Uno debe habituarse a preguntar permanentemente a su asesorado cómo se siente, qué debe cambiar, cómo debes de mejorar y qué cosas esperaría que hicieras diferente. Cuando tengas eso, puedes empezar a construir un nuevo producto. Si no lo preguntas, no lo vas a saber. Entonces eso es lo que le ocurrió a esta persona en esa experiencia que les platico. Fue más fácil, sí, iba a una sola tienda, compraba más barato, empacaban una sola vez y lo entregaban. En mi proceso, yo iba no sé cuántas tiendas, seguramente 7 tiendas, hacía personalizado, pero mantenía la lealtad de mi beneficiaria. ¿Qué es lo que querías? ¿Eficiencia administrativa o lealtad? Porque al final de cuentas, esas beneficiarias se convertían en votos. Y como esto era para un partido político, piensen cuál era el objetivo. Entonces, a veces la administración puede inhibir los procesos de pensamiento, diseño y construcción de productos. Entonces, primero, seleccionemos un equipo que esté abierto a romper las fronteras. Ya que entra ese, investiga sobre la experiencia con el consumidor y pasa al proceso de prototipo. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer algunas preguntas y aquí les voy a enumerar de manera más concreta. Dice, las preguntas claves de un proceso de design thinking, de pensamiento, es ¿qué se puede reemplazar? O sea, de lo que estoy haciendo, ¿qué es reemplazable y qué no es reemplazable? Para mí, no es reemplazable la personalización de las despensas. ¿Qué era reemplazable? Probablemente el proveedor, la búsqueda de mejores proveedores o más económicos, pero no podía reemplazar la construcción de la despensa, en mi opinión. ¿Qué puedo cambiar de esto? Que es lo mismo. La diferencia es que cuando estás hablando de piezas, una cosa es reemplazar una por otra y otra cosa es cambiar el desempeño de todo el producto. Y ahí es donde hablamos de cambiar con esto. ¿Qué cambio? El consumo, la nutrición, el ahorro. ¿Qué quiero cambiar? Si mi despensa ayudaba a ahorrar dinero o a mejorar la nutrición. O las dos, o cómo las complemento y estás cambiando la realidad del consumidor. ¿Qué puedo hacer
¿Qué cosas puedo hacer? Modificaciones. ¿Qué más puedo hacer con esto? O sea, mi despensa, ¿qué más puedo hacer con esto? Y hace rato les comenté, eran beneficiarias, mujeres beneficiarias, posibles votantes, ¿qué más puedo hacer con esto? Modificar preferencia electoral. ¿Se fijan? O sea, la construcción del producto iba más allá de en sí mismo el producto. ¿Qué puedo sacar de esto o qué se puede eliminar? Y por último, ¿qué pasa si lo uso al contrario? Esa es una pregunta muy... ¿Qué pasa si en vez de despensas, no sé, hago un taller de cocina o no lo hago? Entonces empezamos a cuestionar. Entonces, las personas que trabajan en el diseño de productos, que un consultor debe trabajar en eso, debe tener un pensamiento libre y plantearse, ¿qué pasa si dejo, un ejemplo, qué pasa si dejo de postear en Facebook? No estoy diciendo que no debemos usar Facebook, no estoy diciendo que eso no sirva, ¿no? Pero ¿qué pasa? Preguntémonos. No sé si a ustedes les ha ocurrido que de repente dicen, ¿qué pasa si dejo hacer esto? Y te das cuenta que no pasa nada. O te das cuenta del valor que tiene estar haciendo eso. Entonces, esta parte ayuda a calibrar el diseño del prototipo. El prototipo, estamos muy acostumbrados a escuchar como un prototipo es un tipo de carro, un tipo de mueble, un tipo de... Sí, es donde más se usa el diseño de productos, pero el prototipo, y esto les recomiendo mucho con los políticos que asesoramos, enséñenles a pensar en lógicas de prototipo, porque muchos dicen, yo voy a regalar zapatos a los niños. ¿Y eso sirve? ¿No sirve? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quién le estás atendiendo la necesidad? ¿Al niño? Al niño el zapato, pero la economía al papá, a la escuela. ¿Cuál es tu canal? Entonces, todo este tipo de cosas, si no hacemos primero una política pública como un prototipo y la probamos y la medimos, va a ser muy difícil que entendamos cuál es el impacto de esa política pública. Tú como consultor, si te dedicas a la parte de políticas públicas, tendrás que tener mucho más fortaleza en la metodología del desarrollo de productos y diseños de prototipos para probarlos. Pero también pasa, en el caso en la que yo estoy más, que es la estrategia y la elección, pues de repente hay una campaña donde decidieron, fíjense cómo son las cosas, el oponente corre el rumor de un problema, que ese es el problema y que ese es el problema, y hace que nosotros contestemos ese problema cuando el problema era otro. Y entonces empezamos a hablar que la solución del agua potable era, que la solución era la seguridad, y que la seguridad, y sin darse cuenta que las personas electoralmente pensaban en el problema del agua potable. Investigando, nos dimos cuenta, reorientamos el mensaje, pero probamos primero cuál mensaje generaba más votos, si la inseguridad o el agua potable. Y seguramente muchos podrían pensar que debería ser la inseguridad. Pues, oh sorpresa, no lo fue, era el agua potable. Entonces, cuando tú diseñas el producto, que es la pieza de comunicación o el vídeo que vas a proyectar o el discurso que va a hacer tu candidato, y toca los temas que tú ya probaste, te va a generar un resultado. Tú estás haciendo un producto, estás diseñando un producto que es el discurso o es el impreso. ¿Me explico? Entonces, uno tiene que generar prototipos. Entiendo que cuando son campañas, el tiempo te gana y ahí vas sobre la marcha, pero siempre es bueno tratar de tener un equipo de pensamiento. En la administración pública, fundamental. ¿Y cuántas veces los presidentes municipales, sobre todo los presidentes municipales, hacen políticas, toman decisiones sobre su presupuesto, sobre la política pública y ni siquiera tienen claro la construcción del producto como tal? Y entonces andan copiando y eso es muy común. No, es que en tal municipio se hizo tal cosa. Hay que traerlo y hacerlo. Debemos pasar por un proceso de pensamiento y diseño del producto
que nos ayude a evaluar si eso va a servir. Entonces, tú como consultor, una tercera competencia muy importante es que desarrolles productos para tu cliente y tengas tú también productos de tu servicio capaces de satisfacer necesidades. Fíjense cómo ya hemos hablado de tres competencias y que requieren mayor profundidad, que son cómo puedo orientar en coaching a mi cliente, cómo manejo la inteligencia emocional, cómo me empatizo mejor y cómo doy un producto más eficiente para el trabajo que estoy dando consultoría. Porque seguramente recordarán en la primera asignatura, que fue Introducción a la Consultoría, pusieron el ejemplo del consultor y el pastor, la persona y le dijo que le contaba las borregas. A mí nunca me gusta mucho esa anécdota porque creo que demerita la función del consultor. Pero también hay que reconocer que muchos consultores son de puro rollito y van y platican, echan rollito y les venden, como se dice, espejitos. Entonces, creo yo que un consultor tiene una responsabilidad de llevar productos útiles al cliente que puede él aplicar y que como objetivo principal es que incrementen el liderazgo político de ese asesorado. Y para que eso permee más fácilmente requieres de la inteligencia emocional y de la coaching. Pero si no tienes claro cuál es el producto, ¿sobre qué vas a asesorar? Entonces yo decidí que esta tercera competencia es muy importante. Debemos profundizar más en el diseño de nuestros productos y el diseño de los productos de nuestros clientes para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Bueno, con esto van a leer varios, y les voy a dejar varias tareas para que desarrollen en algún proceso que estén teniendo ahorita de trabajo ustedes. Les voy a pedir que vayan haciendo esta metodología. Ahí viene en la unidad muy claramente cómo desarrollar los pasos. Van a elegir un problema o una política pública o una actividad que tengan y quiero que empiecen a hacer el ejercicio del desarrollo del producto. Eso fundamentalmente va a ser el tema o las tareas que van a realizar en este tema, ¿no? Y bueno, nos estaremos viendo en el quinto y último tema de la asignatura. Muchas gracias.